Bueno, Sebas, estamos analizando películas en este género relacionado con el mockumentary, pues con todo lo que es la sensación de hacer una película que parezca un documental, pero que realmente no es un documental, porque obviamente hay una historia, hay actores y demás. Te quería preguntar si pensabas que el concepto de mockumentary funciona mejor para películas que son de bajo presupuesto que películas en las cuales hay mucha producción y mucho presupuesto que intentan pues como utilizar esta modalidad, esta forma de hacer cine. Te lo pregunto porque por lo que hemos visto esta semana y por otros ejemplos de películas que hay pues como afuera, otros pues que hay pues en el mundo del cine, hay muchos ejemplos de películas que son mucho más independientes, como La Bruja Blair, por ejemplo, Paranormal Activity, que todas son de muy bajo presupuesto y son muy efectivas. Mientras que vos tenés otras que son de mucho más presupuesto que de pronto perdieron como esa esencia. No sé, ¿qué pensás? ¿Crees que el género mockumentary realmente funciona mejor para películas que son independientes de bajo presupuesto? Creo que depende mucho del realizador, ¿cierto? Sí creo que los mejores ejemplos son en las películas independientes, en especial porque, y lo hemos hablado pues porque hemos visto muchas películas independientes y de bajo presupuesto durante el podcast pues este casi año, donde hemos visto muy buenos realizadores que han hecho cosas excelentes con muy poquita plata. Y el hecho de usar esta herramienta del mockumentary, del handheld cam, cámaras de más bajo costo, pues les ha permitido ser mucho más creativos en eso. Y incluso podemos hablarlo de grandes realizadores, pues como Danny Boyle, cuando estábamos hablando de 28 Days Later, pues que o sea, listo, no está usando el mockumentary, ¿cierto? Pero está usando las cámaras que están usando, que se volvieron de moda en esta época, pues de videocámaras y digitales y toda la vaina. Pero hay casos como, por ejemplo, el de Cloverfield, que creo que no se podría considerar una película de bajo presupuesto, donde es muy efectivo. Entonces también creo que el realizador pues logra hacer mucho con el ejemplo. Entonces es difícil. Pero creo que a la final es más una herramienta para cine independiente y poder realmente pues justificar bajos costos y hacer todas las cosas como más guerrilla style pues. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bien, Pablo, por acá planeando mi colección de películas, de cintas. Tu colección la estás organizando en diferentes cajas en un ático, por el amor de Dios. Son de cintas, creo que caben en algún lado. Ay, Dios mío. Bueno, ya hablaremos de este tema, de la película que vamos a ver hoy en el cierre de este ciclo, que hemos denominado The September Tapes, o las cintas de septiembre. Solamente nos dimos cuenta hoy que había una película que se llama The September Tapes, no fue escogido. Sí, realmente lo que queremos hacer era darle al mes de septiembre un pequeño color diferente, utilizando el concepto del género mejor del mockumentary. Y decidimos llamar a nuestro género de September Tapes, porque de esta forma estamos haciendo un poco como de homenaje a lo que es el mockumentary, a lo que es este modo de filmar con cámaras que se están en constante movimiento, que es simulando un documental, y en muchos casos cuando el equipo de filmación participa activamente en la historia que se está contando en la película. Hasta ahora hemos visto ya varias películas que encajan muy bien mejor en este género del mockumentary de September Tapes que estamos hablando Sebas y yo, pero que son películas que vienen realmente de lados muy diferentes, de digamos pues como aproximaciones al tema del mockumentary muy diferentes. Empezamos nuestro género con la película What We Do in the Shadows, que digamos Sebas que es un poco más comedia, digámoslo directamente, tiene pues ese elemento de los vampiros y los hombres lobo, pero es básicamente una comedia, una película muy divertida, muy entretenida, pero que nos lleva al mockumentary desde el punto de vista de la comedia. Más cercano a Spinal Tap, pues que fue como en cierto modo la inspiración pues que teníamos de hablar del género, pues obviamente no en género horror, pero pues. Sí, exacto. Luego de ver What We Do in the Shadows, vimos y analizamos la película The Last Exorcism, que nos llevó a otra dimensión diferente a lo que se puede hacer con mockumentary. Digamos, de donde
básicamente salió el mockumentary cuando se volvió comercialmente atractivo después de Blair Witch en el 99, que fue el enfoque de utilizar este estilo de cine para hacer cine de terror. The Last Exorcism es una película mucho más clásica en ese sentido, con una historia un poco más compleja, porque hay varios cambios, varios twists en la historia, varias cosas que pasan, pues que lo mantienen a uno todo el tiempo bastante concentrado, pues y igual con una resolución bastante, llamémosla extraña Y controversial. y controversial, que a mí me encantó, a Sebastián de pronto no tanto. Y bueno, y después de eso, Fue muy buena representación del género, ¿no? Después de pensarlo, cada vez me ha gustado un poquitico más pensar en la película. excelente. Entonces este género podcast está haciendo su trabajo. La tercera película que nos vimos la semana pasada realmente fue Troll Hunter, el cazador de troles, que nuevamente nos lleva un poco más en principio al concepto de la comedia, porque es el tema de un troll, pero realmente es más como fantasía, diría yo. Porque estamos tratando con un tema que es un tema de cuentos de hadas y demás, y de folclore escandinavo, de Noruega, pero la película se lo toma muy en serio. Es decir, es otra forma muy diferente del mockumentary, que se está tomando un tema que es de fantasía, folclore, de una forma completa y absolutamente seria. Entonces nos da una perspectiva muy diferente. Y hoy vamos a regresar un poquito más en el tiempo, 2007, un año que Sebas y yo estamos discutiendo que fue muy abundante en películas de estilo mockumentary. Más tarde más tarde de pronto hablaremos un poco más de eso. Una película bastante peculiar que se llama The Poughkeepsie Tapes, las cintas de la ciudad de Poughkeepsie en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Esta película fue dirigida por John Eric Dowdle, creo que se pronuncia, y fue coescrita con su hermano Drew Dowdle. Es una película de cine independiente, de bajo presupuesto. Ninguno de los actores que aparecen es realmente muy conocido, no reconozco ninguno. No me parece pues que alguno de ellos hubiera tenido como una carrera. No sé si de pronto buscaste vos algo. Uno que recuerdo de otras series de televisión, que es uno de los policías. Lo único de pronto que podemos decir de los actores es que la actriz que hace el papel principal de la chica que... Cheryl Dempsey, que es la chica que es, digamos, como el personaje central de toda la historia de un asesino en serie, de esto es lo que trata esta película, es la esposa del director, Stacy Chops, que ese es el nombre de la actriz. Pero digamos pues que el resto son personas que muy probablemente en ese momento eran completamente desconocidos, actores digamos, empezando sus carreras probablemente o de pronto de cine independiente. Sé que la película fue presentada en el Festival de Sundance y ganó y tuvo muy buena acogida y parecía que iba a salir a cine en el 2007, pero por una controversia, cuando la quisieron pasar como un documental en el Festival de Nueva York, Tribeca, creo que se llama, parece que tuvo una reacción muy negativa porque obviamente no es un documental de verdad y el público se sintió, digamos, engañado, entonces no fue votada y esto de pronto dañó un poco la promoción que estaba intentando hacer la casa de producción. En fin, la película estuvo casi 10 años sin ser promocionada, no se podía conseguir en ninguna parte, hasta sí, como 2015 o algo así, que se empezó a salir en DVD, en Blu-ray, y ahora se consigue. Yo, por ejemplo, la vi en Tubi, aquí en Canadá, y creo, Sebas, que no sé dónde la viste, en Estados Unidos. Sí, también en Tubi. También en Tubi, perfecto. Sí, y creo que es interesante que hablemos eso, porque el origen de este género es muy controversial, ¿cierto? El hecho de que lo hacen todo realista, o sea que nos desviamos un poquito, hablamos del género en general, o quieres continuar con la película, no sé, ¿cómo quieres? Pues, si quieres, Sebas, hagamos como el resumen de la película, la sinopsis, escuchamos el trailer si lo tienes, y podemos de pronto arrancar como arrancamos, pero inmediatamente la podés como calificar en eso, como dentro del concepto del género. Me parece que está muy bien porque tal vez algo que es importante resaltar de la película es que es una película que es categorizada como tipo serie B, como una película que es muy, muy cercana a lo que llaman cine explotación. Sí, y Torture Porn también es muy cercana, sí. Voy a hacer la sinopsis y escuchamos el tráiler y hablamos de la película. Según IMDb, en una casa abandonada
en Poughkeepsie, Nueva York. Investigadores criminales encuentran cientos de cintas que muestran décadas del trabajo de un asesino en serie. Esta es la sinopsis, creo que esta es la premisa de la película y ya podemos ver el trailer si lo tienes cerca. Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. A third body was found here today. A Poughkeepsie couple vanished over the weekend, seemingly without a trace. Do you mind if I film this? I'm making a little movie about my trip. Bueno, Sebas, como siempre en el podcast empezamos nuestra discusión con la pregunta, ¿cómo te pareció la película? Es una película que me pareció, que me sorprendió. La verdad pensé que era mejor producida de lo que me esperaba al principio, aunque hay un tema de cámaras y los videos que usan, pues que nunca me quedó claro si lo hacían conscientemente o no, porque en un momento usan cámara perfecta, pero en otros momentos es muy borroso y nunca me quedó claro si era consciente o subconsciente, pues, o era un poquitico, me distrajo un poquitico ese tipo de cosas. Pero la película de verdad que ahora, pues, como estábamos comentando, pues, fuera del aire, que me mencionabas que la película es casi una película tipo B, pues, ¿cierto? Como es casi torture porn o es casi explotación, ¿cierto? Y Pequeña aclaración, Sebas. Cuando catalogo o clasifico la película como una película de serie B, es, digamos, más que todo, volviendo como un poco más a esa clasificación que era como de los 70s, en los cuales las películas no necesariamente estaban hechas a partir o exclusivamente pues un build-up para escenas de tortura, que realmente lo que es el torture porn, como por ejemplo lo hace Eli Roth en Hostel, que es el mejor ejemplo, sino que son películas que tienen un tema serio, un tema que es como bastante oscuro, un tema de criminal, como en esta película, pero que tienen imágenes, escenas en la película que son muy fuertes, que son muy crudas. Y tal vez esa es la forma como tal vez se define un poco más lo que era ese cine, digamos, de shock, de realidad, que no era necesariamente un build-up para escenas de tortura, sino simplemente un cine muy crudo, muy guerrilla style, como te decía al principio. no, y esta película particularmente es difícil de ver porque si a uno no le gusta el estilo documental, literalmente esta película tratan de imitar, o sea, es el mockumentary más puro, tratando de imitar no sé, 60 minutos o tratando de imitar pues como ese tipo de, bueno, y ahora pues curiosamente se han vuelto muy popular pues como esos de asesinos en series y en Netflix y en HBO Max ponen cada mes, creo que, o cada semana hay un documental nuevo sobre asesinos en serie. Entonces, es ese estilo. En este caso, pues es todo ficticio, pues obviamente en Netflix hay muchos de esos que son en reales. Entonces es como cierto, como son entrevistas, no son entrevistas con los afectados, pues solamente en algunos puntos, sino que son entrevistas con periodistas, son entrevistas con supuestamente gente del FBI, supuestamente vecinos, etcétera. Pues entonces es difícil de verse la película porque fuera de eso, en momentos es muy gráfica. Eh, Irónicamente, entonces, esta fue la película que más como que no sabía si me estaba gustando o no. Y es difícil de que le guste a uno porque la verdad las escenas de violencia son muy violentas y muy extremas. Literalmente, el primer asesinato que cumple el asesino en serie es supremamente asqueroso. Uno no lo ve, pero es supremamente Chocante, desagradable. chocante. Pues, o sea, es Sí, sí, sí. completamente desagradable. Entonces, no llega al extremo de un Terrifier, digámoslo así, en lo chocante y en lo gory, pues, que es el Terrifier, pero uno entiende hacia dónde va, ¿cierto? Y estábamos hablando también fuera de línea que el primer ejemplo
similar de este tipo de género es el de Holocausto Caníbal, ¿cierto? Que es famosa la historia de que hasta los jueces y llamaron a los actores a que demostraran que no estaban muertos, pues de que no los habían asesinado para hacer la película, porque pues una película en la que muestran asesinatos reales, pues obviamente no la pueden presentar en cine, ¿cierto? Entonces en este caso creo que de pronto la sensación fue casi la misma, pues, ¿cierto? Cuando lo presentaron en Tribeca Film Festival y que fue muy similar, de pronto la campaña muy similar a lo que intentaron hacer, pues lo que hicieron muy efectivamente de Blair Witch Project, ¿cierto? Que era decir, esto es real. Sí, Prácticamente escondieron a la gente durante 6 meses para que nadie se diera cuenta que estaban vivos los actores o, o las actrices. En este caso, supongo que hicieron algo similar, pues, pero no sé, igual no terminó siendo tan. Ya entiendo por qué. Una de las preguntas que te tenía para hacerte es: me sorprende que esta película no haya sido más influyente, y ahora lo acabas de explicar, ¿cierto? No era fácil de conseguirla durante 10 años porque los distribuidores no la tenían disponible en ningún lado, pues. fue lo que puedo leer es que fue muy difícil para, para la compañía productora, que era una compañía reconocida, no recuerdo cómo se llama, tal vez Dimension, Bizarro. no recuerdo. Lo puedes buscar mientras yo te cuento la historia. Lo querían promocionar, digamos, como muy similar a lo que era De Blair lo que Witch. de Blair Witch, pero digamos le querían dar como esa impresión de que era efectivamente un documental, porque la película está realmente hecha. Si hay una película, Sebas, en este ciclo que hemos analizado, que define perfectamente lo que es un documentary, es esta. Sí, no va a negar Es que. perfecto, es Y es perfecto el formato que uno ve exactamente exacto. en Netflix ahora y en HBO ahora y en Peacock. Cuando ve ese tipo de documentales sobre serial killers, es exactamente el mismo formato. Es impresionante. Sí, ahí estoy viendo. Es Metro Golden Mayer Documentary Division. Sí, claro. No, y el que la vea, mucha gente le puede costar vérsela, pues. O sea, a mí me costó un poquitico después A mí me de la costó, primera escena. a mí me costó mucho volverme a ver, porque bueno, yo no miré esta película, me la había visto antes. Recuerdo mucho, o sea, la primera vez que me la vi, no supe qué pensar de la película casi que por el 99% de la película, hasta el final. Hasta el final con la última entrevista a la chica esta, a Cheryl Dempsey. Cuando hay una escena que luego hablaremos un poco de ese spoiler alert que vamos a probablemente hacer ahora. Ahí como que, no sé, en ese momento me di cuenta realmente de lo que le había pasado. Como que antes no me conectaba, pero en esa última escena como que me entró como que eso fue lo que pasó. Y ahora que lo vi esa segunda vez, la pude apreciar más. Es una película muy difícil de ver, muy, pero muy difícil de ver, que requiere, bueno, para nuestros oyentes que están escuchando el podcast, necesita que uno la vea desde un punto de vista de evaluación de lo que es el género del mockumentary. Y decir, voy a intentar creerme esto, que es un documental falso, para ver qué tan efectivo es lo que me están mostrando, qué tanto me lo creo o no me lo creo, qué tanto me involucro en la historia o no. Y desde ese punto de vista, Seba, yo creo que es extremadamente efectiva. Es una película muy difícil, pero efectiva. Sí, en especial que hay que advertirlo desde ya. O sea, uno cuando ve una película de documentary, uno sabe que normalmente no va a haber una narrativa normal, ¿cierto? No va a haber la narrativa de 3 actos, no siempre, pues por lo menos. En esta definitivamente no lo hay. O sea, lo intentan como incluir ahí cuando hacen el tema del policía. Ahorita podemos ir un poquitico más en detalle de eso, que eso fue una de las cosas que me pareció más desagradable de la película. Pero pues fue también una de las sorpresas. Tiene muchas sorpresas. La película en ese sentido tiene muchas sorpresas y juegan con el hecho como realmente no se basa en nada de la vida real. Normalmente uno cuando entra a ver un documental de verdad, pues en Netflix de un asesino en serie, normalmente uno puede consultar qué fue lo que pasó con él, ha leído artículos, lo ha visto en las noticias. Obviamente en este no hay nada. Entonces todo lo que pasa es sorpresa, pues, y siempre lograron romper mucho las expectativas. No voy a negar que en ese sentido fueron muy efectivos, pues como en que siempre te presentaron como lo que normalmente no pasaría en un tipo de documental, en una película de este tipo, pues. Sí, Sebas, Tengo sí, que sí, admitir que, espérate, dale. menciono una cosita, que por lo menos el director siguió con el género. Este Ahora me Once Upon a gustaría, Time.
Ahorita hablamos de eso porque es un punto muy importante cuando hablamos de la dirección, pero yo quería simplemente, Sebas, era para nuestros oyentes, como siempre hacemos como un medio resumen rápido de lo que es la historia de la película, de qué es lo que trata, para que tengan un poco como ese contexto. Si quieres yo lo puedo hacer y ya empezamos a describir cómo vemos la cinematografía, las actuaciones y demás. La película, como ya estamos diciendo pues desde hace un rato, es un mockumentary, es un documental falso, entonces, como dijo Sebas, tiene diferentes cambios de cámara, diferentes momentos en la edición, pasamos de entrevistas a personas, a narraciones de algo que está pasando, inclusive en algunos momentos vemos clases en el FBI, de los profilers, de los perfiladores, de los que crean perfiles de asesinos en serie, que nos están dando pues una clase magistral de cómo hacerlo. Inclusive tenemos escenas en las cuales ellos van y consultan con asesinos en serie para poder tener como información, un poco como el estilo de Silencio de los Inocentes. Y obviamente Hunters, pues también Manhunter, que es una muy buena película, es una muy buena película Manhunter. También tenemos escenas en las cuales la cámara, como vos decías, cambia mucho, completamente, y ya es más estilo lo que estamos esperando, digamos, como de mockumentary como tal, que es esa cámara que se mueve, que se nota que es alguien que está caminando, y es el punto de vista del asesino en serie, que en varios momentos está pues acechando diferentes víctimas, y la película realmente, no sé si tiene como diferentes momentos o arcos, la verdad es que no, es una narrativa muy distinta. No, realmente es la narrativa del documental. Sí, Sí, empieza como que este fue el primer asesinato y sí, ya, y luego pasó esto, y luego pasó exacto. esto, y Pero la película toma, digamos, como una primera línea cuando aparece esta chica Cheryl Dempsey, que se vuelve pues como el objeto pues de fijación del deseo de este asesino en serie, quien la rapta, la secuestra, básicamente, la tiene en su casa secuestrada y o sea, por por años, muchos años. muchos años, por décadas creo, o por más de una década por lo menos, creo que son 10 años. Creo que no lo dicen específicamente, pero creo que implican que es como una década. Bueno. Exacto, la tiene básicamente completamente, pues lo que le está haciendo es como lavando el cerebro y haciéndola pensar que pues que ella ya no tiene familia, que se lo debe todo a él, que él es su amo, y es una relación extremadamente, no sé cómo decirlo, Enfermiza, ¿no? no, la No, palabra la sí, palabra es, sí. no sé, es de las escenas más fuertes de la película son esas, realmente es como, y es increíble porque la actriz es la esposa del director, me imagino pues por lo que tuvo que pasar para hacer esas escenas. Bueno, a medida que estamos viendo como esa historia, como ese desarrollo de lo que está pasando entre ese asesino en serie y la chica que raptó a Cheryl, también aparece lo que vos decías ahora del policía, que él juega con los policías que lo están buscando, supuestamente es un asesino en serie muy inteligente, y les da unas pistas que llevan a la policía a pensar que el asesino en serie es otro policía, que también tenía pues como algunos problemas y no sé, en fin, lo condenan a muerte y luego el asesino en serie que todavía está vivo, les muestra dónde hay otro cuerpo, es decir, él sigue activo. Mm, Y esa parte es una parte muy triste en la película. Ver como todo eso, las entrevistas al hijo, por ejemplo. O sea, sí. la película es muy efectiva en ese sentido, Sebas, porque te muestra como el punto de vista de diferentes personas que entran en los momentos que deberían funcionar en esta narrativa de documental. Y ya luego, digamos que la última parte de la película es cuando la policía rescata a Cheryl. Y la rescatan no porque hubieran sido súper inteligentes y descifraron lo que pasaba, sino porque el asesino en serie quiso que la rescataran. Siguió Dejó jugando las con ellos. pistas, dejó Exacto. las pistas. Y ahí aparecieron Y sí, sí, no, ahí aparecieron pues los benditos tapes, los Poughkeepsie tapes, y al final ya vemos qué es lo que pasa con esta chica, pero bueno, digamos que esa es la narrativa comparada un poco el contexto de nuestros oyentes, Sebas. sí, y lo que dices, pues, o sea, son realmente escenas fuertes, pues, porque muchos de los asesinatos, aunque no son tan sangrientos como los que parecen en un Terrifier, como mencionaba ahora, sí son la sensación de lo que pasa, pues, y el método de tortura psicológica y por violencia, pues, que aplica en cada uno de los asesinatos es bastante desagradable, pues, y en ese Sebas, sentido, tengo que decirlo, es muy enfermizo, pues, como el guión, no me gustaría leer el guión. ¿te acordás cuando vimos la película esta de Quebec, la de Red Rooms? Sí, me recuerdo un poquitico, sí. Me acuerdo mucho que vos me decías que te pareció una película muy fuerte por todo lo que narraban,
Pero en esa película nunca vimos nada. Todo era narración y supuestamente la reacción de las personas que veían los videos de esos de torturas pues que supuestamente hacían en internet. En esta película me parece que fue mucho más efectivo porque por momentos nos mostraban, pero no se quedaban. Esa es la diferencia yo creo de esta película y ese género, digamos, como de cine independiente, mockumentary slash serie B, con lo que realmente es un torture porn. Porque en Terrifier, que es el mejor ejemplo también de torture porn con Hostel, se quedan minutos, Sí, secuencias largas, demasiado tiempo. enfocados específicamente en cómo partir a la chica por la mitad. En esta no. En esta, por ejemplo, cuando una de las víctimas del asesino en serie, aparentemente, ni lo puedo describir, la cabeza pues del novio, ¿te acuerdas de la escena? Es una escena muy desagradable, pero digamos pues que él le hizo algo a la chica pues en el vientre, en la barriga, y lo narran en la película porque es un documental, y por un segundo muestran algo que vos pensás que es eso. Y cuando lo narran y te explican qué fue lo que acabaste de ver como una medio sombra mal filmada, o sea, vos decís, no, no puede ser. Sí, es como, toda la película es como tratando como de pasos delicados entre, ok, tan explotativo quiero ser y qué tan eso. Y lo que vos dices, mucha descripción. Todavía me gusta más Red Rooms, no sé, me pareció que las actuaciones eran más centradas y el enfoque de lo que trataban de contar me pareció muy, muy efectivo, pero tengo que decir que de todas formas, en este caso, pues sí, no sé, es sorprendente porque la verdad esta película pudo haber sido mucho más influyente, no voy a negar que cuando me contaste pues lo de que estuvo casi 10 años prácticamente sin estar disponible, pues explica por qué de pronto la película no es más influyente, pues porque lo que mencionamos ahora, pues o sea, son años en los que no, en el 2007 pues 13 películas salieron del género y después de prácticamente desde el 99 han salido más de 100 y punta, creo que casi 200 películas del género, pues, de mockumentaries, pues, o sea, entre, entre 1980 y que fue que salió Holocausto Caníbal y 1999 que salió The Blair Witch Project, solamente salieron 13 películas del género. Y después de ese, ¡fum! Cada año han salido, que se han ido incrementando, o sea, 2 o 3 o 6, 8, 10, 13, 20 películas de género. Entonces, es muy interesante ver la explosión que causó, pues, como algunas de estas películas específicamente, como en ciertos puntos, pues, cierto, particularmente, pues, The Blair Witch Project, en este mismo año, Paranormal Activity, después este mismo año, 2007, ¿cierto? Sí, 2007. Y así, pues, que siguieron saliendo, pues, como otras películas. Eh, Pero también, de pronto el hecho también es una película que muy poca gente se la va a repetir, pues, lo que tú mismo lo mencionabas, pues, vamos a poner un spoiler ahora de las preguntas que hacemos al final y yo esa película probablemente no me la repita. Yo hice un esfuerzo bastante grande por verla nuevamente para el podcast, pero debo decir, Sebas, Apreciaste más. que por lo menos una segunda vista, ya sabiendo lo que pasa, te permite como a vos evaluar un poco mejor lo que quiere contar el director, porque hemos hablado un poco pues del director y el hermano que fue el Hablemos, que sí. escribió. Me parece, Sebas, que es una persona, ese director, John Eric Doyle, que realmente tiene pues como ese feeling para lo que es una película de terror. Esas escenas que son realmente las secuencias en la película, los momentos en los cuales realmente que hay una secuencia como de suspenso, de terror, la voz te tiene súper tenso. Por ejemplo, la escena cuando el asesino en serie hace entrar a las niñas, a las Boy Scouts o Girl Scouts mejor. O sea, yo recuerdo que la primera vez que me la vi, yo era maldición, ¿qué va a pasar acá? O sea, ¿me entendés? Como que vos sentís eso, sentís como que, o sea, no, váyanse, ¿qué están haciendo? Por el amor de Dios, niñas. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se acuerda entrar en la casa de una persona que les está ofreciendo galletas y leche? No, no tiene ningún sentido. Yo hace poquito me Afortunadamente, vi, afortunadamente no hace pasó poquito nada. me vi, sí, gracias a Dios no pasó nada, pues. Y hace poquito me vi Heretic, que pasa exactamente lo mismo. Y yo como que, oh, ok, ya veo más o menos qué es lo que está pasando. No me contés que eso está en mi lista para ver, la de No, Hugh no, Grant, pero ¿cierto? ¿qué es lo que pasa al principio? Es que las dos muchachas entran Sí, sí, no, a la yo sé, casa. oiga, Sí, sí, no, pero me pareció muy charro, pues como que, ok, ya veo de dónde sacó la idea, pues. Yo creo que en ese sentido John Eric Dodo logra
¿cómo es? Desconstruir muy bien el género, no solo del terror, sino el género del mockumentary. Y hay que darle crédito a eso, pues, y por lo menos él y su hermano, pues como escritor también, logran la suficiente tensión en algunas partes. La mayoría de las veces pasa lo obvio, entonces es como que listo, son escenas largas de tortura, pues psicológica, pero hay un par de escenas pues en las que, bueno, logran como esa tensión sin llevar a cabo pues lo que uno se imagina que va a pasar y creo que me pareció bien hecho pues esa forma en que lo cuentan y en general, pues lo que pasa con el policía, pues de que él pone las trampas, pues y supuestamente hasta siembra el semen que se lo robó de que había donado semen. O sea, como que son cosas en cierto modo medio absurdas, pero ok, listo, es tan enfermo el asesino en serie que logra hacer eso, pues. Y ese policía creo que es el que he visto en otras películas. La cara fue la única que reconocí de otras películas o series de televisión, pero no he podido encontrar el nombre. Tal vez una de las cosas que la película realmente no, por su estilo, por la forma como está hecha, por la forma como fue editada, no permite que apreciemos mucho las actuaciones, es porque una de las cosas que la película hace por su forma de haber sido editada y por el estilo que está siguiendo, es que hay muchos personajes que entran y salen de la película constantemente. Tenemos entrevistas, tenemos personas técnicos del FBI, tenemos estudiantes que están hablando, tenemos periodistas, Forenses. tenemos forenses, tenemos amigos de las víctimas, tenemos un montón de personas que están constantemente entrando y saliendo, que te queda muy difícil como decir, bueno, ¿quién es quién? ¿A quién he sido? ¿A quién me creo? ¿A quién le hago fuerza? Solamente nos queda Shelly, pues la chica principal. Y, perdón, y sí, y es por eso que ya hablando un poco como del desenlace de la película, me parece que es una película tan efectiva, pero a la vez como tan oscura. Porque, Sí, de los más porque oscuros que he visto en mucho tiempo. es un final muy oscuro, muy triste, muy crudo. De eso que vos tenés como que después de eso, no sé, poner The Office o Seinfeld para poder como sacarte esto de la cabeza. A eso fue lo que hice anoche. Creo que en ese sentido, el hecho de que sea una película de asesinos en serie, yo creo que no hay una película de asesinos en serie que no termine siempre como con el asesino en serie o libre o que haya hecho una trampa que Sí, sea final. Entonces creo que encaja perfectamente en ese subgénero del horror de los asesinos en serie. pero, pero en esta Sebas, y paso mi suspiro, en esta vemos de una forma muy cruda lo que le pasa a las víctimas. Que no logran superar una cosa de estas, porque no quiero decir pues que en otras películas de asesinos en serie hay finales felices, pero hay como ese optimismo, como esa esperanza que las cosas puedan como seguir. En esta película no. Eso es un spoiler alert, realmente hay que contarlo para el podcast, pero si hay alguien que se la quiera ver, digamos que tal vez esta parte se la salten en Es este una momento, advertencia. una advertencia grande, Cheryl se suicida al final de la película. Queda enamorada del asesino en serie y Obsesionada completamente. el asesino incluso se roba el cuerpo. Para mí lo que me impresionó es que realmente las últimas escenas de la película son entrevistando a Cheryl. Supuestamente el equipo de filmación logra el permiso para hablar con ella, porque luego que fue rescatada estuvo en el hospital, estuvo intentando recuperarse físicamente, con psiquiatras y demás, y logra entrevistarla supuestamente. La actriz es magnífica en esas escenas, es lo más Lograron, sí. impresionante que yo he visto, pues como una actuación tan cruda. Y a mí lo que me impresionó Sebas era, le preguntaban cosas y ella decía, ¿qué te respondo? Como que ella no sabía qué decir ¿Qué ella, quieres que te diga? Sí, ¿qué quieres que te diga? porque estuvo tanto tiempo acostumbrada a seguir órdenes de su secuestrador, del asesino en serie, que había perdido Sí, completamente sí. la voluntad. Esta sola actuación de esta actriz, te voy a decir el nombre, Stacy Chopsky, me pareció extraordinaria y nuevamente digo, no sé cómo carajos hizo el director para convencer a la esposa que hiciera esto, pero fue magnífico y hay una escena muy triste que mientras le están haciendo preguntas y viendo cómo estaba y qué pensaba de la vida y qué quiere hacer adelante, y ella decía, no sé qué quieres que te diga, y como que levanta la mano para rascarse y vemos que no tiene la mano, la perdió. Nos contaron pues que cuando estaba en el hospital que había sido torturada y que había muchos órganos comprometidos y ves por ejemplo que termina amputada. Es una escena tan triste, Sí, tan triste, tan triste, que tan le triste. rompía los huesos y no dejaba que los huesos encajaran en la posición. Sí,
Es una película muy dura, Seba, muy dura, Mira, muy dura. en cierto modo yo al final pensaba, ok, este fue lo que va a ser el Art the Clown, sino que ya después decide pintarse de payaso y seguir torturando más abiertamente, pero es como prácticamente casi lo mismo, pues, o sea, como es un asesino en serie que no tiene rumbo, que no tiene sentido, que es completamente descontrolado, y yo creo que eso es lo que lo hace más una película de torture porn, pues, que muchas de las otras que hemos visto, pues, entonces, por eso a la final, pues, tengo que decirlo, la película me costó mucho verla y realmente no es que pueda decir que me haya gustado. O sea, de una vez puedo dar un poquitico de spoilers. Pues a mí tampoco me gusta. Esa es una película que llegó a ser mi favorita, no, pero me parece que es una película que para el género que estamos haciendo había que Valió la discutir. pena, sí. Valió la pena, sí. O sea, ¿sabes otra cosa que te quería decir que me gustó mucho? Eso sí me gustó mucho, el soundtrack. No sé si lo notaste. La película, al ser mockumentary, en todas las escenas que hay entrevistas, que están haciendo pues como todas las clases y siguiendo a los policías, no hay ningún tipo de soundtrack pues como de banda sonora. Sonido. Pero cuando aparece la asesina en serie, hay una música como incidental, como una Sí. especie de, no sé, es como una especie de ambiente tan oscuro, tan pesado, que vos no te das cuenta, pero ahí está. Es una cosa impresionante. Es muy, Es muy muy del bien hecho. estilo de 60 Minutes, pues que cuando están mostrando como las dramatizaciones o algo, ponen ese tipo de música. Entonces, sí lo sentí, pero no me llamó tanto la atención. En el tema de la cinematografía, pues el hecho de que hubiera sido cámara, el cámara, por lo menos cuando estaban haciendo las torturas y eso, no sé, la verdad me pareció que era como que brincaba de un lado a otro. Me imagino que trataban de darle de entender de que había empezado con una cámara y evolucionó con una cámara más mejor o algo así, pues, pero no sé, realmente no, como que no hubo, no sé, nunca me quedó claro, pues, y había escenas, pues, que eran difíciles de ver simplemente porque la cámara no te permitía ver nada, pues, entonces era como que uno iba jugando como que, ok, me cuesta ver lo que está pasando o me cuesta ver porque la cámara no me está dejando ver, entonces era como que en ese sentido no me quedó claro cuál era la intención del director en algunos de esos casos. Pero igual me pareció interesante verla, me pareció que fue un estudio en especial, pues si uno quiere ver pues como que de pronto el ejemplo de todos esos documentales que ahora pasan pues de no sé, de los hermanos ¿cómo se llama? Menéndez, Menéndez en Netflix o Jeffrey Dahmer o eh, esas cosas. sí, todos esos que están ahora de moda en Netflix, pues ahora creo que también salió otro de otro asesino en serie. Es el mismo estilo, pues, y uno ve todo reflejado en este tipo de película, pues. Y creo que por eso valió la pena, pues, incluirla en el género. Muy buena recomendación, no van a negar que fue una buena recomendación. Sí. Bueno, tal vez lo último que me gustaría decir, Sebas, es que el director no se quedó estancado con esta película. Hemos mencionado al principio brevemente que había tenido una carrera bastante, ¿cómo se dice? No sé si exitosa, pero por lo menos siguió haciendo películas. Mm. Y por ejemplo hizo el remake americano de Rec, la película que estamos hablando hace un momento, sí yo, Quarantine. Sí. Sí, no, realmente muchas de esas las conozco, pues no puedo decir que me las he visto, pero ¿te acuerdas la de Waco que mencionabas de Julia Garner? Sí, Él fue el el director de la director, miniserie sí, de sí, televisión. sí, sí, David, que fue la que produjo M. Night Shyamalan, As Above, So Below. Esa no es la de las catacumbas esa, en esa París, iba, también me acuerdo, sí. esa iba a ser mi recomendación para hoy. Ahora hablamos de eso. Ah, sí. Listo. No sé si te la Sí. quité, pero es un guilty pleasure. Ahora elaboro sobre eso. Listo. Pero sí, he visto que se ha mantenido como en diferentes géneros y me parece que ha sido chévere como ver ese tipo que por lo menos, a pesar de que la película estuvo perdida 10 años o no disponible 10 años, por lo menos logró generar tanto interés que por lo menos trabajó con buenos productores, pues porque esas películas fueron producidas por productores reconocidos en el género. Sí. Listo. Bueno, Sebas, entonces empecemos como a cerrar un poco el episodio. Estamos cerrando este género
oyentes, queridos oyentes, que hemos llamado de September Tapes, que son las cintas de septiembre, mockumentary y demás. Bueno, tenemos que empezar como a clasificar, pero antes de clasificar, las preguntas pues, de cierre, aunque yo sé lo que vamos a decir, nos gustó. Yo creo que realmente no es una pregunta que aplique, yo creo que no aplica, Sí, no, es no casi aplica. como Clown House, que uno respeta, pero sabe que no la puede disfrutar por lo que pasó detrás. ¿Sí? En este caso es tan fuerte lo que pasa que uno no puede decir que le gustó, Vale, pero por lo menos la respeto. Me parece que se ve el talento del director en la cámara. y ya, yo creo que los dos, bueno, por mi lado, como esta fue mi segunda vez, yo no me la voy a volver a ver más. Ahora, o sea, yo te recomendaría mucho que pronto le des un tiempo y te las vas a ver, vas a descubrir cosas. Pronto, algún día que esté por ahí despachado, que no tenga nada más que ver, me la vuelvo a explorar. Y le ¿La recomiendas? recomendaría, no, Sebas. tiene que ser un público muy particular, no sé, No, tendría que ser muy cuidadoso a quien se la recomiendo. estamos diciendo, para que todos nuestros oyentes aprecien el tema de lo que es estos géneros de cine que estamos definiendo y explorar pues películas que lo definan. Si vos y yo estamos de acuerdo que en la más pura definición de mockumentary, esta película aplica perfectamente, tal vez la mejor de todas en este género, que es exactamente mockumentary en su definición, la tenemos que recomendar. Obviamente con todos los disclaimers, con todas las advertencias, con todas las cosas que se van a meter con una película que es muy fuerte, difícil de ver, y que hay que tener un poco como de paciencia, comprensión, verse un poco como de tune out y después de ver la película poner, sí, The Office o Los Simpsons, una cosa así, pero o sea, eso hay que recomendarlo, por el amor de Dios. Claro que sí. No sé, yo no sé, lo pensé varios días y no creo que sea tan influyente y se pega mucho del guión de otros, de este estilo de documentales, que no llegaría a recomendarla, porque tampoco es que está dando algo así tan especial como para decir, wow, eso es completamente innovador. Entonces, por eso de pronto no digo que la recomiendo. Y la verdad hay que tener cierto, a ver, tiene que ser cierto tipo de persona a la que le recomendaría este tipo de película. No sé, no se me ocurre a alguien de pronto que le pueda recomendar la película, para ser honesto. Entiendo de pronto si la quieren ver y por curiosidad les explicaría pues por qué vale la pena verla, pero como que yo diga, esta semana en mi book club voy a recomendar de Poughkeepsie Pekín, no llego hasta ese punto. Estamos No analizando, quiero traumatizar a los futuros amigos. yo creo que traumatizaría mucho más Trollhunter, pero bueno. Eh, A hablando, mí me encantó. hablando de eso, ¿cómo arrancamos las películas? Pues a ver, la de Trollhunter se nos olvidó rankearla, ¿no? Pues habíamos Tenemos dicho que The Last Exorcism de primero, sí. What We Do in the Shadows, Last Exorcism, Trollhunter y esta Poughkeepsie Tapes. Pues yo diría, Trollhunter la pondría después de The Last Exorcism y esta la pondría después de Trollhunter. Y pondría What We Do in Shadows de última, porque aunque es divertida y me gusta y me parece que es de pronto la que recomendaría más fácil de las tres películas, como comedia pura, no sé, se sale como del documental demasiado, no sé, pues no sé, de pronto las pondría en ese orden, The Last Exorcism, Trollhunter, de Poughkeepsie Cape Tapes, ya lo había practicado, pero de todo, Poughkeepsie. Poughkeepsie Tapes y What We Do in the Shadows. ¿Tú cómo lo pondrías? Me alegra mucho que pongas The Last Exorcism de primera, porque estoy viendo que la película está como creciendo en voz. El final todavía me parece un desastre, pero No, el final de Buenos Aires. Entonces, estoy de acuerdo que sea la primera. Tengo un poco de debate interno con Trollhunter y con esta. Son dos películas muy diferentes, ese es el problema, que me queda muy difícil compararlas, la verdad. hay una cosa con Trollhunters y con esta que por lo menos queda como más claro. O sea, incluso The Last Exorcism tiene es la que no cumple con ese tema personalmente. Las otras tres películas sabemos el origen de las cintas, sabemos el origen de
de dónde vienen estos documentales, ¿cierto? Con The Last Exorcism sabemos quién lo contrató, pero no sabemos quién encontró la cinta, por qué apareció todo, porque el camarógrafo quedó muerto y de ahí se acaba la película. Entonces, nunca hay como ese el texto al principio que dice, ok, este es el origen de este metraje. Entonces, incluso esa de pronto es la que cumple con el pecado mortal de un documental que uno no sabe cuál es el origen de eso. En la de Trollhunter, bueno, lo mandaron en secreto y lo encuentran y eso es lo que estamos viendo. Y en esta, pues es obviamente Un documental. una película de televisión, pues sí, exacto. Y esa es la cosa, realmente es que esta película es más como una película de televisión, entonces por eso tampoco la pondría como arriba de las otras, pues. Entonces, porque se nota también no me parece que la calidad de la producción sea tan buena. Hay buena dirección, se tiene claro, está muy claro que el director lo que quería que hiciera, que pasara en la película, incluso pues torturar a la esposa, pues como decías ahora, está clara la intención del director, pero no sé, todavía me gusta más y fue más, para mí fue más influyente Trollhunter que esta, pues, si uno mira, pues, como por ejemplo el estilo de películas que salieron después de esta, que estamos hablando pues de la lista, pues que la lista es muy grande. Sí, sí, yo creo pues, yo realmente creo que tanto Trollhunter como Poughkeepsie Tapes realmente no tuvieron pues como un impacto muy grande en otras películas, creo yo, la verdad, no son películas que son sus propios momentos, cada una es digamos un pequeño tesoro, una pequeña joya del cine muy diferente. Yo las veo realmente como al mismo nivel, me queda un poco difícil decir la una la arranqueo más alto que la otra, la verdad las pongo como un empate, Sebas. No sé, porque yo No creo se me que ocurre en ese momento. Lo que pasa es que Trollhunter y Monsters, por ejemplo, demostraron que la gente podía hacer efectos especiales de bajo Bueno, costo. de pronto, listo, vale. De pronto por el tema de los efectos especiales, porque en Trollhunter Que antes está muy de bien hecho. Monster y de Trollhunter, realmente uno no veía en estas películas de bajo presupuesto, pues de menos de $1 millón, efectos especiales que compitieran con Hollywood. Y en ese sentido, ¿y por qué digo Hunter? ¿Por qué digo Monsters? Porque pues salió el mismo año que Trollhunter, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. y fueron muy populares en los circuitos, pues de, de los festivales de cine en los que estuvieron, pues en Fantastic Fest, pues fueron transformadores, pues. Entonces, por eso lo pongo por encimita de este. Si esta de pronto no le hubiera pasado eso que pasó en Tribeca y que ese intento de mercadeo, yo creo que, la verdad, yo creo que tiene razón que la prensa le hubiera dado rabia porque ya pasó una vez con Blair Witch Project, ya la gente no se iba a tragar ese cuento. Mejor dicho, ya había pasado 2 veces, en 1980 con Holocausto Caníbal, con The Blair Witch Project, y iban a volver a intentar hacer el mismo truco. No, no, eso me pareció de mal gusto, ya lo entiendo, me pareció de mal gusto enterarme que ese era el intento que iban a hacer ellos. Listo. Vale, no, me convenciste más con el tema de los efectos especiales. Quedamos así. Primero quedó The Last Exorcism, segundo Trollhunter, tercera Poughkeepsie Tapes y la última What We Do in the Shadows. Perfecto. Y así cerramos nuestro ciclo de lo que eran The September Tapes, ese género mockumentary. Igual quiero decir, hay muchas películas de este género. Pues ahora le estaba comentando a Pablo que antes del podcast que me vi 2 muy buenos ejemplos de este género la semana pasada. Les quiero recomendar Rec, la original, me pareció excelente. Es una buena La película. verdad, me sorprendió, la verdad, me pareció que fue muy buena. Pues, no me esperaba que fuera tan buena. Y Hell House LLC Ujú. también me pareció mucho más creepy de lo que pensaba y mucho más impresionante de lo que pensaba. Y los elementos sobrenaturales de las 2 películas no me los esperaba. Entonces, en los 2 casos fue como que, ok, estas están bien hechas por un buen camino. Y creo que esta tenía mucho potencial de cosas así, de ese estilo. Pero esas 2 me sorprendieron, pues que me las vi esta semana y me gustaron mucho. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, les agradecemos su espacio. Por favor, suscríbanse y compártanos. Este podcast es una obra de nosotros de amor al cine y queremos compartirlo y queremos que la gente lo comparte, pues lo distribuyan y formen parte de la comunidad. Nos pueden buscar en redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde nos pueden buscar como Cinema Jam Pod y también nos pueden escribir cómo les pareció de September Tapes, que nos hagan recomendaciones para los próximos meses, particularmente porque este mes ya se acaba. Octubre viene y vamos a hablar de nuestras nuevas favoritas o películas que nos han transformado. No van a ser exactamente
las primeras películas favoritas de nosotros, los clásicos que conocemos, pues las Casablancas o algo así, a películas que son un poquitico más modernas, que nos apasionan y Que que son muy queremos personales. compartir. Muy personales, esa es la palabra. Entonces, el próximo mes arrancamos con el aniversario y vamos a tener unas muy buenas películas. La próxima semana arrancamos con The Insider de Michael Mann, la película que hizo después de Hit, que ya discutimos en el podcast. Entonces, creo que Pablo no se la ha visto. No Vamos me a la he ver cómo le visto. parece. Excelente. Pablo, ¿tienes alguna alguna recomendación para hoy? Entonces, Sí. había mencionado, sí. Estamos hablando que el director de esta película, John Eric Dardot, tuvo pues como una carrera que fue bastante fructífera luego de esta película de Poughkeepsie Tapes. Hay una película que hizo que se llama As Above, So Below, así como arriba, abajo, o tanto en el cielo como en la tierra básicamente. Esa película es del 2014, es una película que realmente es una premisa muy absurda y es una combinación como de géneros, tiene un poco como de Indiana Jones, tiene mucho de terror, tiene mucho de suspenso, un poco también como de la película de la Mona Lisa, ¿cómo se llama? Dan Brown, la De de... Dan Brown, se me olvidó el nombre, Sí, de Código Da Vinci. Hanks, Código Da Vinci. Tiene mucho de eso porque es como eso, buscar pistas, de buscar una cosa, de aventuras en las catacumbas de París, un descenso al infierno físicamente, literalmente. Es una película que tiene pues como digamos, tiene un potencial tan grande y alcanza como a rozar un poco esas cositas que son como tan buenas que se me quedó muy guardada en la cabeza, la disfruto mucho, me la veo varias veces pues cuando la puedo encontrar por ahí, pero no es que sea una obra maestra, Sebas, la verdad es que no, nada que ver, digamos la clasifico más como un guilty pleasure, Sí, pero yo tengo tiene curiosidad algo, de vérmela, sí. pero ¿Ese es un tiene un documentary o no encanto. es documentary? No, Ok. disculpa, sí es mockumentary, Ah, sí es mockumentary. bueno, no estaba seguro porque en el trailer muestran No, sí como sí es. shaky cam, pero no sé si es shaky O cam. pasan de shaky cam a cámara un poco mucho mejor editada y a planos como más largos, es decir, no es como muy, no está comprometido, pero igual no importa porque la película es extremadamente entretenida. Bueno, yo tengo Netflix salió esta semana The Haunted Hotel. Es una serie animada, no es para niños, es muy de adultos, es mucha sangre, tiene mucho gore, pero es entretenida, pues a la gente que le gusta, pues así como, en cierto modo, como Los Simpson, como Futurama, y quiere ver como algo más enfocado en el terror, pues con este hotel encantado, con muchos fantasmas y con demonios y ese tipo de cosas, le puede entretener. No es tan charra como un Rick and Morty, que me parece a mí una de las comedias más graciosas de animadas de los últimos tiempos, pero me parece que entretiene bastante, en especial si uno entiende las referencias, pues muchas referencias a todo tipo de películas de terror, pues desde El Exorcista hasta Viernes 13, también hay referencias a pues al apocalipsis, o sea, tiene, y todos el humor es ahí como muy subjetivo. Pues, también hay unos chistes de poltergeist muy charros, pues como de la casa embrujada, pues bacano. Entonces, bueno, es entretenida, pues en especial pues, a la gente que le gusta el género de terror. Y apenas son creo que 6 capítulos de media hora, entonces eso es una vista rápida, pues que ahí como para limpiar el paladar de eso, de eso un poquitico. Bueno, Excelente, muchísimas gracias a todos. Keep jamming about movies. gracias, hasta la próxima.